Muy bien, chicos. En esta segunda entrega, ya entendiendo bien las características de los pacientes o la hemostasia, mejor dicho, vamos a hablar de cuáles son las características o cómo se clasifican los trastornos hemorrágicos, según el libro de texto que es la hematología, la sangre y sus enfermedades. Recordemos lo siguiente. Los trastornos de la coagulación, decía anteriormente, se van a clasificar dependiendo cuál de las siguientes vías que tiene relación con la hemostasia está defectuosa. Por eso, podemos clasificarlos en cuatro grupos al momento de evaluar estos pacientes. Ya, evaluamos los pacientes con trastornos hemorrágicos de la siguiente forma. En trastornos de tipo trombocitopénicos, trombocitopáticos. ¿A qué nos referimos con trombocitopénico? Trombocitopático. Cuando hablamos de trombocitopénico, trombocitopático, hablamos de o trombocitopénico, un individuo que tenga una disminución en el conteo de las plaquetas. Una disminución en el conteo de las plaquetas se va a representar o se va a expresar gráficamente como un trastorno de una enfermedad plaquetaria. O, en su defecto, puede ser un trastorno trombocitopático. Como ya mencionamos anteriormente, un trastorno trombocitopático es un paciente con un conteo plaquetario normal, pero que tiene una disminución de la agregación plaquetaria. Esto es muy importante recordar esto. Eh, de manera general, cuando un paciente tiene un problema de la agregación plaquetaria, lo primero que tenemos que valorar es lo siguiente. Cuatro estudios principales. Número uno, que es el conteo de plaquetas. Las plaquetas oscilan en un aproximado de 150.000 a 400.000. Ese es el conteo de plaquetas aproximadamente que hay, o esos son los intervalos normales estandarizados. Número 2, tenemos que valorar lo que le llaman bleeding time, o sea, tiempo de sangrado. Generalmente, un paciente siempre, todo paciente con trastorno plaquetario, trombocitopénico, trombocitopático, cualquiera de ellos, siempre va a tener un aumento del tiempo de sangrado, siempre va a estar aumentado. Ahora, ¿cuál es el valor o los estándares normales del tiempo de sangrado? Pueden ir de 3 hasta 7 minutos. Eso va a variar según la bibliografía. Se toma en cuenta dependiendo de la bibliografía del texto. Bien, el first aid dice que es de 3 a 7. También patología fundamento de patología de Hussain Satar, patoma, bien, dice que es de 3 a 7. Eso varía según la bibliografía. Otro estudio muy importante, porque son cuatro estudios, si es un trastorno trombocitopénico, siempre va a ser bueno mandarle a hacer un extendido de sangre periférica. Y si ese extendido no es suficiente, entonces vamos a mandarle a hacer un extendido, pero de médula ósea. Hacemos una biopsia de médula ósea, donde vamos a buscar con más detalle el grupo de los cariocitos, o de los mejor dicho, megacariocitos. A ver si es una condición aplásica o una anemia aplásica. Eso es importante. Pero vamos a ver también que las características de los trastornos trombocitopénicos, trombocitopáticos en relación a la evaluación del paciente es que son sangrados superficiales. ¿Qué son sangrados superficiales? Los pacientes que tienen trastornos trombocitopénicos, trombocitopáticos, su característica principal son sangrados en mucosa, petequias, equimosis. Un paciente para hacer un sangrado profundo, que tenga un trastorno de la agregación plaquetaria, tiene que tener alguna úlcera gastrointestinal para que haga un sangrado de ese tipo. Pero generalmente los sangrados profundos, como la hemartrosis, la acumulación de sangre en una articulación muy común en la rodilla, la acumulación de sangre en el músculo,
hemorragias internas, hemorragia de órganos. Es más frecuente en trastornos de la coagulación que en defectos de las plaquetas. Ahora bien, de la misma manera, tenemos los trastornos trombocitopénicos trombocitopáticos. Vamos a tener otros trastornos denominados trastornos de tipo coagulopáticos. Dentro de los trastornos coagulopáticos, vamos a tener entonces que tenemos aquellas deficiencias de las proteínas de la coagulación. Así de simple. Entonces, los pacientes con una hemofilia A, B o C, una deficiencia, por ejemplo, del factor 7 de la coagulación, no es tan frecuente, pero sí se ha descrito, deficiencia del factor 7 de la coagulación, una hepatopatía, un paciente que tenga una cirrosis hepática, donde se sintetizan la gran mayoría de las proteínas de la coagulación en ese punto. Esas son las que tenemos acá, pero también pueden ser adquiridas, que usted esté usando algunos medicamentos que inhiban las proteínas de la coagulación o la actividad de ellas, heparina, warfarina, las enoxaparinas, o los inhibidores directos de la trombina, inhibidores directos del factor X, quizás algunos fibrinolíticos también, que es a nivel de la fase final, eso lo mencionaremos o lo mencionamos ya en fármaco, que son las que tienen relación con trastornos coagulopáticos. Entonces, desde el punto de vista clínico, recordar siempre que los trastornos trombocitopénicos trombocitopáticos siempre son sangrados superficiales, más los trastornos coagulopáticos siempre son sangrados profundos. Pero, ¿qué otro tipo de trastorno hemorrágico podríamos tener de coagulación? Tenemos las vasculitis, síndrome de vasculitis que tienen una presentación clínica específica, como por ejemplo la púrpura de Enos-Sloan, que muy característico de ella son las equimosis a nivel de la región glútea y miembro inferior. O podemos tener un trastorno mixto. Los trastornos mixtos son aquellos en los cuales ustedes van a tener una combinación de dos trastornos de la coagulación, como por ejemplo, imagínense que usted tiene una hemofilia A, deficiencia del factor 8 de la coagulación, y que de un momento a otro le dio dengue. Recuerden que una de las características del dengue es que disminuye el conteo de las plaquetas. Esto es importante. Bueno, no me corresponde a mí tampoco mencionarles eso. Ahora bien, cuando yo voy a mandar a hacer laboratorios más específicos para problemas de la coagulación, eh, ¿qué estudios yo le quiero mandar a hacer al paciente? Yo lo primero que tengo que valorar es desde el punto de vista semiológico si el sangrado es superficial o profundo. Si el sangrado es superficial, sabemos que nuestros estudios van a ir dirigidos ¿a qué? A las plaquetas. Pero ya mencionamos que para valorar la actividad de las plaquetas, ¿verdad que sí? Vamos a hacerle, número uno, volvemos y repetimos que el conteo de plaquetas. Número 2, le vamos a mandar a hacer el tiempo de sangrado. Número 3, en caso de que sea una condición con una trombocitopenia, le vamos a mandar a hacer un extendido, bien, de sangre periférica. Y si no, le vamos a mandar a hacer una biopsia de médula ósea, bone marrow biopsy, blood smear, sería el otro bleeding time, pendeja. Bien, eso es para evaluar estas condiciones. Ahora, más adelante vamos a mencionar las características de los pacientes con trastornos trombocitopénicos trombocitopáticos y de los pacientes que tienen trastornos trombocitopáticos, que son tres en específico los que mencioné. Hay más, púrpura de vamos a tener síndrome hemolítico urémico, púrpura trombocitopénica trombótica, pero hay tres específicos que tienen que ver con el defecto de la agregación plaquetaria, que es lo voy a mencionar ahora mismo para que no se les olvide. Esto es un club. Tenemos la enfermedad de von Willebrand. Vamos a tener la tromboastenia, bueno, vamos a tener el síndrome de Bernard Solier y vamos a tener a la tromboastenia de Glassman. Número 1.
Vamos a valorar en estos pacientes el tiempo de sangrado. ¿Cómo va a estar el tiempo de sangrado en estos pacientes? En todos ellos, el tiempo de sangrado va a estar aumentado, porque estamos hablando de que las plaquetas aumentan el tiempo de sangrado. Problemas plaquetarios aumentan el tiempo de sangrado. A diferencia de en los trastornos de la coagulación, el tiempo de sangrado está normal. Luego veremos unas tablas para que aprendamos a ver cuáles son los laboratorios en cada una de ellas. Pero esto es importante. ¿Cómo van a estar entonces, o cómo yo voy a diferenciar una enfermedad de von Willebrand de una síndrome de Bernard-Solier a una trombastenia de Glassman? Les decía que tenemos el famoso test de ristocetina. El test de ristocetina habla del nivel de aglutinación de los eritrocitos sobre esa fase de la agregación plaquetaria. Ahora bien, el test de ristocetina se carece no aglutinación en los pacientes con enfermedad de von Willebrand, no aglutinación en los pacientes con síndrome de Bernard-Solier, pero sí hay aglutinación en los pacientes que tienen trombastenia de Glassman. Eso se debe, recuerden, a que la fase importante de la aglutinación, en este caso, depende mucho de lo que tiene que ver con la colágena expuesta, recuerden, y el factor de von Willebrand y su sitio de unión. Recuerden que la proteína que se une al factor de von Willebrand, ¿cuál va a ser? La glucoproteína 1B. ¿Y en qué pacientes hay deficiencia de glucoproteína 1B? En los pacientes que tienen síndrome de Bernard-Solier. Por eso da negativo, al igual que la enfermedad de von Willebrand. Entonces sucede lo siguiente. ¿Cómo yo voy a diferenciar la enfermedad de von Willebrand de una síndrome de Bernard-Solier? Porque ya sabemos la trombastenia de Glassman. Pero ¿cómo yo diferencio von Willebrand de Bernard-Solier? Ah, pero eso está fácil. Recordamos también, voy a poner acá, para dividir, que en los pacientes con enfermedad de von Willebrand, eso acarrea el factor 8 de la coagulación. O sea, que vamos a tener que los laboratorios que se utilizan para evaluar la coagulación, que lo vamos a mencionar ahora vamos a entenderlo con más detalle, vamos a tener que tienen un aumento del PTT, más en los demás el PTT está normal en todos los pacientes. O sea, vemos las diferencias. En en la enfermedad de von Willebrand tenemos aumento del tiempo de sangrado, o sea, no hay aglutinación y hay aumento del PTT. En el síndrome de Bernard-Solier vamos a tener un aumento del tiempo de sangrado, no hay aglutinación, pero el PTT está normal. Y en los pacientes con trombastenia de Glassman, el tiempo de sangrado está aumentado, pero hay aglutinación y el PTT está normal. Ahora lo valoramos. De la misma manera, vamos a evaluar los laboratorios que mandamos a hacer en pacientes con trastornos de la coagulación, síndromes coagulopáticos. Tenemos tres laboratorios importantes. Tenemos el PT, que es el tiempo de protrombina. Tenemos el PTT, que es lo pongo en inglés, el tiempo parcial de tromboplastina. Bien, y vamos a tener al INR, muy importante el INR. El INR lo utilizamos siempre lo puse ahí, con el PT. Es para valorar el índice de normalización radio, se le llama eso. Índice de normalización radio. Vamos a ver cómo se calcula eso ahora. Es muy importante, que es incluso el laboratorio que vamos a utilizar para valorar la actividad de los dicumarínicos.
sea dicumarol o la warfarina. Son anticoagulantes orales que depende su actividad de la inhibición de la epósito de reductasa para la actividad de la vitamina K. Esto es importante. El PT y el PTT, cada uno de ellos, tenemos que recordar lo siguiente, que esto es lo mucho más relevante de todos estos laboratorios, es recordar lo siguiente, que el PT mide la vía extrínseca. La vía extrínseca está compuesta por factor 3 y factor 7, pero principalmente mide el factor 7 de la coagulación. Bien, el PT mide la vía extrínseca. Tiene un valor aproximado de 11 a 15 segundos. Esos son sus valores normales. El PT mide aproximadamente de 11 a 15 segundos. Lo vuelvo y repito, puede variar según la bibliografía. Entonces, estos que están acá, prácticamente es valorar los factores que son dependientes de vitamina K. Valores que son dependientes de vitamina K, factor 7, hay más, ¿eh? El factor 2 depende de vitamina K, el factor 9, el factor 10, proteína C y proteína S. Esos factores son dependientes de vitamina K, se van a ver todos afectados. Por eso no es de primera línea, o sea, no es recomendable del todo ustedes utilizar los tiempos de coagulación para valorar bien el índice de, el uso de los dicumarínicos. Es por ese motivo, pero también porque el índice de normalización radio es más barato. Decíamos que esto valora la vía intrínseca y que si usted tiene un paciente con hepatopatías o tiene un paciente que está usando warfarina o tiene un paciente que tiene deficiencia del factor 7 de la coagulación, ese PT que va de 11 a 15 ya no va a ser de 11 a 15, va a estar prolongado, porque va a durar más tiempo en coagularse, porque hay una deficiencia de ese factor de la coagulación. ¿Qué estudio complementario utilizamos, vuelvo y repito, para valorar el uso de de la vía extrínseca? El índice, ya decía, de normalización radio. El índice de normalización radio verdaderamente es el tiempo de protrombina del paciente dividido el tiempo de protrombina estandarizado. Se supone que ese tiempo de protrombina estandarizado debe de ser alrededor de 1. Alrededor de 1 me refiero a cuánto. Índice de normalización radio, que debe de oscilar aproximadamente entre 0.9 más o menos 1.2, 1.3. Esto es importantísimo porque si yo le digo a ustedes que el índice de normalización radio está por debajo de este número, estamos hablando de que el paciente tiene más riesgo de hacer trombos. Pero si les digo que el índice de normalización radio está por encima de este número, en 2, 3, tiene riesgo de hacer sangrados. En un paciente que está usando warfarina, el índice de normalización radio debe de oscilar a 2.53. Ahí recordamos que si está por encima de él, quiere decir que usted tiene una sobredosis o tiene niveles elevados de warfarina. Si está por debajo de esa dosis, quiere decir que está en subdosis. Eso puede, recuerden, variar muchísimo porque la warfarina es un sustracto del citocromo P450. Importante eso. Y que inductores o inhibidores del citocromo P450 pueden disminuir
mejor dicho, disminuir sí o aumentar los niveles o sea, los niveles plasmáticos, que basales, los niveles plasmáticos de warfarina. Entonces la warfarina tiene un índice terapéutico muy bajo, que en cualquier momento eso puede aumentar el riesgo de sangrado. Bien, incluso omeprazol con warfarina y así sucesivamente. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. También vamos a tener el PTT. El PTT valora la vía intrínseca, se va junto, casi siempre valora vía intrínseca y vía común. Esto es importante para nosotros porque las hemofilias, todas se encuentran en la vía intrínseca. O sea, hemofilia A, factor 8 deficiente. Hemofilia B, factor 9 deficiente. Hemofilia C, factor 11 deficiente. Esto es sumamente importante porque quiere decir que cuando ustedes vayan a evaluar el paciente con trastornos hemorrágicos de tipo coagulopático, si el paciente tiene un PTT prolongado y un PT normal, usted lo primero que tiene que pensar es en una hemofilia, más si es un paciente pediátrico el que le están describiendo en el caso, porque ya los pacientes son los que vienen ya diagnosticados. Ahora bien, bueno, esa es la triada de Virchow, famosa triada para hablar de los factores de riesgo para desarrollar trombos, hipercoagulabilidad, anormalidad de flujo y lesión endotelial. Bien, aquí tenemos dice los laboratorios o hallazgos de laboratorio en pacientes con desórdenes de la hemostasia. Tenemos los laboratorios que necesitamos: PT, PTT y control de plaqueta, trombocitopenia. La trombocitopenia, por consiguiente, ¿qué es? La trombocitopenia es un trastorno donde hay una disminución del conteo de las plaquetas. Por consiguiente, conteo de plaqueta bajo, tiempo de sangrado aumentado. ¿Por qué va a estar aumentado el tiempo de sangrado? Porque no tenemos plaquetas para adherirlas al sitio. Y vamos a tener PT y PTT normal. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con los trastornos de la coagulación. Eso tiene que ver con qué? Con los defectos de las plaquetas. En von Willebrand, como era de esperarse, en la enfermedad de von Willebrand vamos a tener conteo de plaquetas normal, tiempo de sangrado alto. ¿Por qué tenemos el tiempo de sangrado elevado en von Willebrand? Porque tiene que ver con la agregación de la membrana de la colágena expuesta con las plaquetas. Pero también vamos a tener el PTT prolongado. ¿Y por qué hay PTT prolongado? Porque recuerden, según el primer video, el factor de von Willebrand acarrea también al factor 8 de la coagulación. Por eso da un síndrome mixto. Aquí tenemos también, por ejemplo, hemofilia A. Interesante. La hemofilia A eh, es una hemofilia. El conteo de plaquetas normal no tiene nada que ver con eso. El tiempo de sangrado normal, porque los trastornos coagulopáticos no producen efectos sobre el tiempo de sangrado. Vamos a tener el PT normal, porque lo que está afectado no es la vía extrínseca que tiene con el factor 7. Hablamos de la hemofilia A y es el factor 8 que está deficiente. O sea, el PTT es lo único que vamos a tener elevado. También vamos a tener una diseminación intravascular diseminada, disseminated, dice intravascular coagulation. Tenemos plaqueta disminuye porque hay un aumento del consumo de plaquetas. Tenemos un aumento del tiempo de sangrado porque no hay plaquetas, pero el PT y el PTT también se ven aumentados de manera masiva. Esto es interesante porque habría que ver cómo es que está todo aumentado. La diseminación intravascular diseminada está todo aumentado. De la misma manera, vamos a ver fibrinólisis primaria, tiempo de sangrado con plaqueta normal, la aspirina ya la sabemos cómo actúa, warfarina y heparina, eso va a depender, pero recuerden que
warfarina y heparina ambas prolongan el PT y el PTT. Por eso, usted para valorar el uso de la warfarina, ya decía, vamos a usar mucho, perdón, vamos a usar principalmente el INR. ¿Qué otro laboratorio valoramos acá? Perdón, causas del aumento del tiempo de sangrado. O sea, estamos hablando de muy posiblemente problemas o defectos plaquetarios. Aquí vemos otras causas no mencionadas. Aquí vamos a tener, por ejemplo, la aspirina. Ya sabemos que la aspirina cómo lo hace. Tenemos aquí el Bernard Solier. Ya le dije la diferencia entre Bernard Solier y la enfermedad de Glassman o trombastenia de Glassman. Ya la mencioné anteriormente. Hablamos del defecto de la glucoproteína en específico, 2B3A. Hablamos entonces de la glucoproteína 1B. Aquí habla de ausencia, bien, de esas glucoproteínas de superficie para el receptor de von Willebrand y este para el receptor de fibrinógeno. Y eso lo sabemos. El fallo renal, aparte de eso, también produce lesión o defectos en los fosfolípidos. Eh, Más que en el fallo renal, en el síndrome nefrótico, me disculpo, ustedes van a encontrar mucho una disminución de los niveles de factores anticoagulantes. Oh my goodness. Bien, von Willebrand, ya hablamos de la disminución del factor 8 de la coagulación y que por eso, aparte de dar defectos trombocitopénicos y plaquetarios, da síntomas de defecto de la coagulación. Por eso es un síndrome mixto, porque da síntomas de sangrado superficial y de sangrado profundo. Entonces, ¿cuáles son las características de los trastornos hemostásicos? ¿Qué es lo que vamos a valorar en los pacientes con trastornos de la hemostasia? Recuerden que vamos a dividirlo luego en sangrado superficial y profundo, pero de manera general, un paciente con sangrado. Vamos a hablar de sangrado cuando hablamos de hemoptisis, tos con sangre. Bien, hematemesis, vómitos con sangre. Melena, es en sangre, una epistasis, estornudo, sangre por la, o sea, eh, eh, salida excesiva de sangre por la nariz, rinorragia iba a decir, la rinorragia es otra cosa. Bien, pues también puede verse rinorragia. Equimosis, ese es el acúmulo de sangre subcutáneo o un hematoma subcutáneo. Tenemos hemorragias en cavidades, un hemotórax, un, eh, ¿cómo se llama esto? Ya se me olvidó lo otro. Sí, hemotórax, una hemorragia intracraneal, así espontánea, sin factores de riesgo, claro, porque es un paciente que tenga defectos o problemas como hipertensión intracraneal, defectos en el colágeno y demás, se le pueden romper aneurismas en cualquier momento. Bien, entonces decíamos hemotórax, un hemoperitoneo, todo eso, hemorragia dentro de los mismos órganos. Esas son manifestaciones de un paciente con trastornos hemorrágicos. Hematuria. Bueno, recordar una hematuria siempre y cuando sea espontánea. Es importante eso porque hay unos conceptos que manejar. Porque usted puede tener una piedra renal y tener hematuria. Y no necesariamente tiene que tener un trastorno hemorrágico del todo. El sangrado se lleva a cabo por el rompimiento de las paredes de los uréteres o de por donde vaya la piedra en su recorrido. Bien, metrorragia, que la metrorragia ya es normal que las mujeres durante su proceso menstrual tengan un tiempo de sangrado más o menos que 5 4, 5, hasta 7 días. Pero cuando ustedes ven o sea, un sangrado menstrual que dura más de 15 días, ustedes tienen que pensar en algún trastorno de la coagulación. Bien, entonces aquí yo iba a conceptualizar algunas cosas, pero no voy a redundar.
las arterias que pertenecen a ese grupo. Miren acá, una epistasis, o sea, eso se estaba jurungando la nariz, el carajito, pero esto es una epistasis. Eso es melena, esos son heces con sangre. Sangrado gingival, hablamos de la hemartrosis, más cuando es espontánea. Por ejemplo, fíjense, la hemartrosis, sangrado en cavidades, eh, también la hemorragia, sí, en cavidades. Ese grupo de condiciones son más características de pacientes que tienen hemofilias, o sea, factor de la coagulación deficiente, un trastorno coagulopático. Pero lo que es la epistasis, la equimosis, las petequias, son más características de trastornos de tipo plaquetario. Es importante, sangrados superficiales y sangrados profundos. Siempre recordar eso. Miren, petequias, tengo un paciente con una púrpura trombocitopénica idiopática, pero eso usted lo puede tener hasta porque le dio un dengue o el famoso virus de chikungunya dio con petequias, qué sé yo, que tenga un síndrome hemolítico urémico por una gastroenteritis por Shigella o por el serotipo de la Escherichia coli que produce eso. Púrpuras, quimosis, púrpuras, es una genocislón. Ahora vemos lo siguiente, que yo quiero que ustedes conceptualicen esto, que con esto es que ustedes van a hacer diagnósticos diferenciales. Ese es el algoritmo para pensar en una condición específica. Lo primero, este es el libro de texto, el sangrado. Tenemos un paciente con un sangrado. Entonces, ¿cómo clasificamos los sangrados desde un principio? Que fue lo que quedamos. Vamos a clasificar los sangrados en profundos y superficiales. Sangrados profundos y sangrados superficiales. ¿Cuáles son las características del sangrado profundo? Vamos a tener hemartrosis, sangrado en músculos y sangrado en órganos. Ahí tenemos, bien, estas características son sangrado en cavidades, digo, en profundos. Y los superficiales, ¿cuáles son las características? Bueno, tenemos entonces petequias, púrpuras, le dije la equimosis, epistasis, sangrado gingival, metrorragia. La metrorragia creo que pudiera verse en ambos, pero aquí en el texto lo ponen de ese lado, vamos a darlo como ellos lo dicen, que yo no he escrito ningún libro. Bien, entonces tenemos estas condiciones. Paciente con sangrado profundo, síntomas, paciente con sangrado superficial, estos síntomas. Esto es importante porque si usted tiene un paciente con una petequia, una púrpura, una equimosis, eh, claro, aquí le mandan a hacer todos los laboratorios, pero lo principal en lo que usted pensaría sería un trastorno de tipo plaquetario. Me disculpo, tengo mucho sueño, chicos, no he dormido muy bien y estoy loco por acostarme. Bien, entonces, ¿qué yo voy a mandar a evaluar en el paciente con trastornos plaquetarios? Recuerden, el bleeding time es el tiempo de sangrado. ¿Cómo vamos a encontrar el tiempo de sangrado en un paciente con trastornos de tipo plaquetarios? Vamos a encontrar el tiempo de sangrado prolongado. Ya tenemos tiempo de sangrado prolongado, muy bien. Entonces, ¿qué voy a mandar a medir ahora en estos pacientes? Conteo de plaquetas. Tengo tiempo de sangrado prolongado porque tengo síntomas de un sangrado superficial. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que mandar a medir? Usted no va a mandar a medir al paciente automáticamente, mándame a hacer un test de ristocetina, mándenme a buscar un... No, nada de eso. Entonces, le mando a medir el conteo de plaquetas. Ese conteo de plaquetas, luego de, me va a dar los siguientes resultados. Me puede dar una disminución del conteo de plaquetas. Recuerden que en una disminución del conteo de plaquetas, yo voy a tener condiciones específicas para ellos. Diseminación intravascular diseminada, hemolytic uremic syndrome, eh, la púrpura trombocitopénica trombótica y la púrpura trombocitopénica idiopática. Ya todo eso yo sé que ustedes lo vieron en clase. También vamos a tener entonces los pacientes con que tienen
un conteo normal de plaquetas, pero que tienen un aumento del tiempo de sangrado, o sea, un paciente con una prolongación del tiempo de sangrado y que el conteo de plaquetas esté normal, le habla a ustedes de dos datos. O está usando medicamentos que inhiben la actividad de las plaquetas, o tiene un defecto plaquetario, sea Bernard Solier, trombosemia de Glassman o enfermedad de von Willebrand. Lo vemos. Vemos acá causas reversibles de ellas. Miren, tenemos acá aspirina, clopidogrel y achisimab. Sí, como prototipo lo menciono acá. Bien, fíjense qué interesante. Tenemos estos pacientes. Ahora, si tenemos una causa reversible, hablamos de las causas irreversibles, donde tenemos Bernard Solier, trombastenia de Glassman y el síndrome de von Willebrand. Recordando que la enfermedad de von Willebrand, su característica principal y su diferencia es que en ellos tenemos el PTT prolongado y el PT está normal. Y decíamos que teníamos el PTT prolongado porque estos pacientes tienen que, señores, tienen una disminución también del factor 8 de la coagulación. Miren qué práctico, es sumamente simple. Entonces, de la misma manera, vamos a ver que tenemos en los pacientes con sangrado profundo, yo voy a vacular, ¿qué dije? Voy a evaluar los tiempos de coagulación, sean PT, PTT, índice de normalización radio. Estos son los que voy a utilizar para valorar estos pacientes con sangrado profundo. Entonces, tenemos hemofilia A, hemofilia B y hemofilia C. Eso es para el PTT prolongado. PTT prolongado, usted piensa en esas señoritas, en esas hemofilias. Pero si el PT está prolongado, usted no pensará en una hemofilia porque el PT habla más del factor 7 y de la vía extrínseca. Bien, pensar en una hepatopatía o una deficiencia del factor 7. Entonces usted manda a buscar su INR. Bien, este cuadro le ayuda muchísimo con tiempos. Se los voy a mandar junto con los videos. Aquí tenemos, vamos a ver de manera práctica. Tengo un paciente con todo normal, PT y PTT normal. Tiene que pensar en defectos del vaso, vasculitis. Número uno, tengo un paciente con todo anormal, tanto el PTT como el PT. Tiene que pensar que el defecto no se va a encontrar ni en la vía extrínseca ni en la vía intrínseca. Que ese defecto usted lo va a encontrar en el fibrinógeno. Por eso que hay algunos medicamentos como los fibrinolíticos que aumentan el tiempo de sangrado y aumentan los tiempos de coagulación. El bleeding time, PT y el PTT se ve aumentado por el uso de algunos medicamentos fibrinolíticos, pero en la diseminación intravascular diseminada, la púrpura trombocitopénica trombótica, donde los pacientes también tienen por defecto o la descarga excesiva sobre la cascada del complemento y la fibrina, el plasminógeno, se va a degradar muchísimo todos los monómeros de fibrina y va a entrar en un estado de hipercoagulabilidad, pero se ve todo prolongado porque ahí se afectan ambas vías. Ahora vamos a lo más específico. Si yo tengo el tiempo o el PT normal, que es vía extrínseca, y el PTT prolongado, cuando hablamos de normal, prolongado, tengo que pensar en una hemofilia, porque sabemos que tiene que ver con la vía intrínseca, o en una enfermedad de von Willebrand, porque ahí tenemos el factor 8, pero también la vamos a mezclar con un trastorno plaquetario. Y si usted tiene el PT normal y el PTT, perdón, el PTT normal y el PT anormal, usted piensa en deficiencia del factor 7 de la coagulación o trastornos hepáticos. Con eso usted puede manejar todos los conceptos necesarios en relación a
los trastornos de la coagulación. Con esa tabla usted ya tiene su diagnóstico. Esa tabla también la va a encontrar en su libro de hematología. Es una tabla muy parecida a la que se encuentra en, en Goldschan de anatomía patológica. Bien, aquí mencionamos, no nada del otro mundo, verdaderamente. Solamente quería mencionarle aquellos factores de la coagulación que eran dependientes de vitamina K, para que recuerden que la vitamina K, que verdaderamente nos va a ayudar, bien, a la formación de sinógenos y proteínas, va a ser la vitamina K reducida. Quien se encarga de reducir esa vitamina K, de oxidada, llevarla a reducida, bien, es la epóxido reductasa. Si la warfarina inhibe a la epóxido reductasa. Por eso, la vitamina K oxidada no puede reducirse. Y la gamma glutamil carboxilasa, que es esta que está acá, no la puede utilizar como cofactor para la síntesis de las proteínas de la coagulación, que van a ser el factor 2, el factor 7, el factor 9, el factor 10, la proteína C y la proteína S. Todas ellas son dependientes de la coagulación. Ahora fíjense en algo muy interesante aquí. La proteína C y la proteína S, ambas son anticoagulantes, o sea, ellas, regulan la actividad de la cascada de la coagulación. Entonces, hay pacientes que tienen deficiencia porque tienen un trastorno de hipercoagulabilidad de proteína C y de proteína S. En estos pacientes, cuando usted usa warfarina o cualquiera de los dicumarínicos, generalmente eso hace que desarrollen un estado de hipercoagulabilidad que se manifiesta con una condición que es la necrosis cutánea, característico de estos pacientes, que cuando tienen deficiencia de proteína C o proteína S y usted le da warfarina, disminuye aún más los niveles de ella y se genera un estado de hipercoagulabilidad que se expresa como una necrosis cutánea. Nada, chicos, eso es todo hasta el momento. Veré si mañana les puedo enviar los temas correspondientes de electrocardiografía o sangre. Me hacen saber específicamente qué temas necesitan más que otros. Yo me voy a acostar ahora para ver a qué hora me levanto y sigo estudiando. Nada, éxito en todo y que tengan muy bonita noche.